El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seguimos, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Estamos en la recta final de nuestro espacio de noticias. A ver, ayer, al final de la jornada, se difundió el siguiente comunicado. El Ministerio de Economía y Finanzas atiende a los gobiernos autónomos descentralizados con compromisos concretos. Por ello ha establecido una asignación de más de 760 millones de dólares para pagar hasta que termine el actual gobierno obligaciones pendientes con este sector. Para el efecto transferirá diariamente alrededor de 15 millones de dólares. De este modo el gobierno cumplirá con el pago de la totalidad de las cuotas de enero a abril del 2021 del modelo de equidad territorial, sin dejar atraso por ese concepto. Se ha incluido el mecanismo voluntario de pago, inversión para los GAT que deseen acceder. Al momento ya se tienen acuerdos por 70 millones de dólares con algunos organismos seccionales. Asimismo, Finanzas va a priorizar los pagos pendientes por devolución del IVA a 177 GATs pequeños y medianos, así como las planillas FinGAT para este mismo segmento. Quiero preguntar a nuestro invitado Juan Carlos Orellana, quien es el alcalde del Cantón Aguarico y presidente de la Regional 3 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, que ya nos acompaña vía telemática, si este anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas es lo que estaban esperando. Bienvenido, alcalde, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación y el espacio. Le preguntaba su referencia sobre esto. ¿Qué le parece a usted este anuncio de ayer? Después de que nosotros en la capital de Quito habíamos mantenido, se podría decir, diálogo con el ministro de Gobierno, tuvimos una manifestación pacífica, quisimos hablar personalmente con el ministro de Finanzas, no nos atendió ayer a las 3 de la tarde, nos pidió una delegación, fue nuestra delegación, fuimos los alcaldes, pero no fuimos atendidos. Posterior a eso, emitió este circular. Este circular no refleja más que el cumplimiento que tiene que hacer el Estado central hacia los GAT sobre el año 2021. Pero nosotros como municipios estamos preocupados por los fondos que nos adeudan del año 2020. Fue un año muy duro. Nosotros dentro de nuestras gestiones hemos comprometido acciones presupuestarias, hemos seguido operando, manteniendo servicio y construyendo obras en muchos cantones. Y sin embargo, nuestras acciones presupuestarias reflejan que la deuda que mantiene el gobierno, el Ministerio de Finanzas, con los GAT, supera los 1.000 millones de dólares. Simplemente este gobierno y el ministro de Finanzas actual desconocen eso, porque han hecho una liquidación. Entonces, esto que ellos están ahorita manifestando es otra cosa, es lo que deben de cumplir en este año, que por ley se lo tienen que hacer. Y es obvio, al momento de salir al menos tengo que dejar saldando. Pero en cambio la deuda del año pasado, esa deuda no se puede desvanecer. Y eso sí nos va a afectar. Así digamos que no, por eso es que ayer en la conversación tuvimos 2 candidatos, usted mismo vio la preocupación de todos los alcaldes es si va o no a reconocer la deuda que tienen que mantiene el Estado hacia los municipios del año 2020. Sobre la deuda del 2020 no tienen respuesta alguna, alcalde Orellana. No tenemos ninguna respuesta, más que la omisión, el silencio y la evasión ha sido el único factor que hemos podido evidenciar por parte del ministro de Finanzas. Esto querría decir, alcalde, que será el próximo gobierno que se instale el 24 de mayo con el que van a tener que tratar de buscar un principio de acuerdo sobre la deuda del 2020. Alcalde. Sí, es verdad, usted lo ha dicho. Nuestra preocupación es si el gobierno entrante reconocerá la deuda. Ayer vimos que al menos los 2 candidatos tienen una postura de reconocer lo que por derecho nos corresponde, a excepción de un candidato que, bueno, nos dio una alternativa para tratar de compensar en parte la deuda que se mantiene con los GAT municipales. Entonces, para nosotros todo esto es parte del procedimiento
que vamos a tener que seguir llevando. No vamos a estar esperanzados en que entre el próximo gobierno para que se cumpla con eso. Queremos que este gobierno reconozca la deuda para que el otro no nos venga a decir que simplemente no ha habido deuda y por eso no nos puede compensar ni pagar nada. ¿El actual gobierno, el del presidente Moreno, no reconoce la deuda del 2020? No reconoce la deuda. Para él eso ya está liquidado. Es lo que ha dicho el ministro de Finanzas. Pero ¿cuál es el argumento para no reconocer la deuda del 2020 que nos señala usted, alcalde Orellana? Para ellos, partidos de la ilegalidad, el déficit, la falta de ingreso, la paralización, el COVID, todas las reducciones y los recortes que se hicieron afectaron al presupuesto general y por ende a los municipios. Pero eso no es así. Usted sabe que hay un procedimiento que se debió haber hecho en la Asamblea, no se lo hizo y sin embargo se piensa que con ilegalidad se puede reconocer un acto constitucional como es recibir los fondos para cada municipio para poderlos determinar en sus competencias. En su municipio, por ejemplo, en el caso de Aguarico y en las municipalidades de la zona 3 que usted lidera, ¿cómo ha afectado la ausencia de los recursos que debe entregar el Estado central al desarrollo de obras y a la economía? La regional que yo lidero es la 2. En mi municipio eso refleja al 30% de la inversión en obra pública, en agua potable, en baterías sanitarias para las comunidades de nuestro cantón. Dentro de la región amazónica eso refleja más de 210 millones de dólares, que también deriva en lo mismo, servicios básicos, agua potable, alcantarillados. Entonces, ¿cómo vamos a dar o nosotros a proporcionar un servicio para tener una vida o una sustentabilidad dentro de cada ciudadano en lo que respecta a los servicios? O sea, ¿de qué buen vivir hablamos si no estamos cooperando con las asignaciones para que cada GAT, para que cada entidad pueda cumplir con sus competencias? Con este anuncio que ha generado ayer el Ministerio de Economía y Finanzas, ustedes podrían ya no llevar adelante medidas de hecho porque estaban justamente en eso, en la posibilidad de seguir con las movilizaciones. ¿O esto se mantiene, alcalde? En cada cantón se van a mantener. En realidad, después de la asamblea que mantuvimos allá entre los más de 89 alcaldes, casi 100 estuvimos ese día dentro del auditorio del municipio de Quito cuando nos reunimos con el ministro del Interior y pudimos notar que no podíamos nosotros conmocionar o ser instrumento de este gobierno que simplemente con desconocer todo, lo único que íbamos a hacer es nosotros también colarnos dentro de la negligencia que se está efectuando y se está dando. Entonces nosotros tenemos que ser muy diligentes. Estamos haciendo y tomando acciones de resistencia porque no estamos conformes con las acciones y las decisiones que está tomando este gobierno para salir. Entonces, lo único que queremos es que reconozca lo que nos adeuda a nosotros del municipio y dentro del territorio nosotros tendremos que tomar acciones que tampoco puedan conmocionar ni paralizar nuestras actividades, porque si no la ciudadanía sería la que pagaría las consecuencias. Y eso nos afectaría dentro de nuestras administraciones. Inclusive, si no hay recursos, muchos alcaldes estarían prácticamente ya a vísperas de tener acciones de revocatoria. Y eso es lo que está pasando. No podemos nosotros heredar una deuda que simplemente no ha sido comprometida y que no quiere ser reconocida por este gobierno. Nosotros hemos estado también dentro del periodo de esta gestión. Y por eso es que no podemos hacernos de la vista gorda o quedarnos desapercibidos. Alcalde Juan Carlos Orellana, del Cantón Aguarico, y quien además lidera la zona 2, nos ha dicho de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre la situación de la deuda que tiene el Estado central con los gobiernos locales. ¿Cuánto calculan ustedes que les debe el Estado central del 2020? Más de $1.000 millones. 1.000 millones con 50 millones de dólares. ¿Eso es solo del 2020? Es del 2020. ¿Y del 2021, qué es lo que dicen que ya van a honrar? ¿Cuánto les deben? Eso es lo que acaban de mencionar en el circular. 736 millones, que son los que se van a ir dando progresivamente.
¿Esos $1.000 millones a qué corresponden? ¿Solamente a la ley de equidad, al modelo de equidad territorial, o también hay otros valores adicionales? A todo lo que el Estado nos da, no solo el modelo de equidad territorial, está la ley amazónica, está el FINGAD, todo. Imagínense que lo único que se ha hecho es paralizar las asignaciones para cada GAD, dejar pasar el tiempo, y ahora cuando tenemos que subsanar, cuando tenemos que ponernos al día, simplemente no ha habido deuda. Y el COVID, ¿quién lo atendió? Y ahorita la emergencia de inundación, ¿quién la está atendiendo? Nosotros mismos, pues nosotros estamos en territorio. Entonces no queremos que en realidad se nos reconozca, sino que se le dé por derecho lo que el pueblo debe de recibir. Son obras y servicios. Y para eso se necesitan los recursos que son de todos los ciudadanos. Hablamos de una reactivación económica. ¿Pero cómo vamos a reactivar si esto se reactiva desde los cantones? Si no hay ingresos, si no hay egresos, ¿cómo podemos hablar de una reactivación social y económica? Ustedes en las últimas horas han sido criticados los alcaldes por parte de un segmento de la opinión pública, cuando entiendo que varios de sus voceros reconocieron que en un primer momento apoyaron al gobierno del presidente Moreno. ¿Usted cree que fue un error hacerlo, alcalde Orellana? Los politiqueros podrán decir que hay cuestionamiento y crítica, pero los que vivimos de una realidad social, práctica, lo único que hacemos es trabajar en coordinación con los gobiernos que estén de turno. Ya mismo tenemos elecciones de un nuevo gobierno. Vea, gane quien gane. Nosotros como alcaldes tenemos que adherirnos a las acciones operativas y coordinar las acciones para que los recursos se optimicen y se cumpla la obra. Ese es el deber ético, moral y técnico de un dignatario. El de un politiquero es cuestionar, pues, derecha o izquierda. No, esto no es cuestión de política, esto es cuestión de acciones, cuestión de ayuda. Estamos pasando por una situación que no fue calculada, que no fue programada, pero sin embargo nos hemos puesto al frente y ahora seguimos. Es obvio que tiene que haber crítica, pero en los hechos se justifica y se subsana cualquier tipo de cuestionamiento y crítica. Correcto. Vamos a estar pendientes de la evolución de este anuncio que ha generado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y obviamente, si es que hay algún tipo de respuesta sobre la deuda del 2020 que usted nos ha dicho, no es reconocida por el gobierno. Gracias, alcalde, por el tiempo. Que tenga un buen día. Gracias. Buenos días. Le agradezco a Juan Carlos Orellana, presidente de la Regional 2 de AME y alcalde del Cantón Aguarico. La deuda del gobierno, era la pregunta, ¿impagable? Habla justamente de más de $1.000 millones relacionados con el año 2020. Lo que ha hecho el gobierno en estas horas, a través de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, es que se va a reconocer la deuda del 2021, que es lo que señalamos. $760 millones, transferencias diarias de $15 millones es el ofrecimiento. Se va a pagar en cuotas de enero a abril del modelo de equidad territorial, sin dejar atraso, dice Finanzas, por este concepto. Acá también añade Finanzas que ha cumplido con el pago a los GAT de la totalidad del modelo de equidad territorial del año 2020. Miren ustedes lo que dice. Para lo cual destinó 2.375 millones. Este monto está establecido en la fórmula legal que consta en el Código Orgánico de Organización Territorial COTAT. La norma fue ratificada en la Procuraduría General del Estado en sus oficios 1043 del 8 de octubre y 10.931 del 5 de noviembre. A ver, Finanzas dice que ya ha pagado. El alcalde de Guarico dice que les deben y que el gobierno no reconoce esa deuda. ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo se va a hacer ese cálculo y la revisión de los recursos que el Estado central le debe, según las municipalidades, a los gobiernos cantonales? Es el comunicado que ha emitido el Finanzas. Me queda claro que alguien no dice la verdad. ¿Finanzas o los alcaldes? Para el debate público. 8:22 en la primera hora.